pues ser parte. City United Church, español. Qué bueno, es una bendición de verdad. Y en esta área donde tantos hispanos hay, que Dios nos ayude también a nosotros poder acercarnos cada día más a la comunidad hispana de toda esta área que está alrededor de la congregación de la iglesia. Así que es un gozo, de verdad. Hoy, como dije antes, al principio, nos orar por algunos hermanos, pues algunos están enfermitos y así como estuvimos orando. O sea, mantener todo el tiempo orando los unos por los otros. Amén. Así que vamos a dar inicio al mensaje que tenemos para este día. Y hoy voy a tener una historia que muchos de nosotros pues ya conocemos, es la de Job. Aunque no me voy a centrar en sí, en cada detalle de la vida de Job, esa no es mi intención, sino ver cómo este hombre en medio de tan fuerte prueba, tan fuerte batalla, mantuvo su integridad con Dios y que este mensaje nos ayude a verlo de esa manera. O sea, yo he titulado el mensaje de hoy, derribado en la batalla, pero no derrotado. Derribado en la batalla, pero no derrotado. Y vamos a estar leyendo de Job 1, capítulo 1, verso 1 al 5. Algo que es importante que vayamos señalando es que Job no era israelita. Se entiende que Job es mucho más atrás de cuando todavía no existía el pueblo de Israel. Incluso el nombre de Job es un nombre árabe que significa volver. O sea, eso nos va dando una idea por dónde estaba Job más o menos. Y este hombre es una prueba clara de que las pruebas vienen de parte de Dios. De que las pruebas es Dios quien la permite a nuestra vida. Y este hombre vio situaciones en su vida, la cual muchos de nosotros no hubiésemos rendido. Pero la fortaleza, la integridad y su cercanía con Dios lo ayudó a mantenerse firme. Así que vaya conmigo, por favor, capítulo 1, verso 1 al 5, donde comenzamos a ver esta parte. Y como dije al principio, no estaré en cada detalle de su vida, sino en las cosas que me interesa que usted y yo veamos en este día. Las pruebas, la situación que se encontró este hombre y cómo pudo mantenerse allí. Versículo 1 del capítulo 1 de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y Job, su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en cada casa, cada uno por su turno. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos, escuché bien esto, Job enviaba a buscarlos a sus hijos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, a de los hijos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Es una buena enseñanza de un padre que cuida el corazón de sus hijos para honrar a Dios en todo momento. Ora conmigo, por favor. Padre, gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias, Dios, por ese amor tan inmenso, tan grande, Señor, que tantas palabras que quisiéramos para describirlo y aún quedaríamos cortos. Por eso nos limitamos a decir lo que dice en Juan, porque es tan grande el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Gracias, Señor, gracias, Dios. Padre, mira que en este momento tu palabra, Señor, va a ser expuesta por mi persona. Te pido que me guardes en todo momento, Señor, que la predique conforme como está. Cuides mis emociones, Señor. Padre, y
siempre, siempre te doy las gracias por el enorme privilegio de poder predicarla. Ayuda a nuestros corazones a que podamos recibir tu palabra y ella haga en nosotros tu voluntad. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Como vemos, estos primeros versículos, Job se encuentra en una situación difícil. Estos versículos primeros nos enseñan quién era él, lo que tenía, sus hijos, la riqueza. Eso lo vemos, como lo comienza el versículo 1, versículo 2. Nos muestra entonces que Job era un hombre íntegro, según lo que vemos allí. Un hombre íntegro, que adoraba a Dios, al Dios verdadero. Y eso es importante que vayamos señalándolo. Como dije al principio, Job no era israelita. Amén. No era israelita. Por lo tanto, de la región donde se entiende que Job era una tierra que no adoraba al Dios verdadero. Mientras que él sí. Una vez más, su nombre es un nombre árabe. Significa volver. O sea, que esto quiere decir volver a Dios. Uz es una tierra que estaba en el área de Arabia desértica. Ahí estaba. Ahí era donde pertenecía Uz, en el área de Arabia, en ese lugar, Idumea, o sea, en la tierra de Edom, podemos decir. Ahí era que vivía Job. Y según nos muestra aquí, era una ciudad amurallada, con grandes puertas. O sea, que era un lugar protegido y bien. O sea, veamos lo que dice el capítulo 29, versos 7 al 8 de Job. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, escuche esto, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían. Los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Esta parte nos permite verla por situaciones que luego Job mismo dice que viene a su vida. Él está recordando cuál era su vida antes de lo que viene a su vida. Ya vamos a estar viendo. O sea, antes del desastre que vino a su vida, él en este momento está recordando cómo vivía, cómo él le miraban en la ciudad, cómo se le respetaba. Los jóvenes se escondían ante el gran Job. Los ancianos se levantaban ante el gran Job. Y lo que él está diciendo en ese momento, y está hablando, es que como ahora él estaba solo. Y la gente lo miraba como una escoria. Pasa eso mucho en la vida del ser humano, en la vida de todos nosotros. Aún el cristiano, que estamos en un momento de abundancia, un momento próspero, y la gente nos respeta. La gente quiere saludarnos. Cuando vienen las desgracias, cuando vienen las pruebas, hasta nuestra propia familia se aleja. ¿Te das cuenta que no es nuevo? Esto pasaba en Job. O sea, que esta área donde Job vivía era adyacente a Madián. ¿Y qué era Madián? Bueno, en la tierra donde vivió Moisés por 40 años. Cuando Moisés sale de Egipto por haber matado al soldado, allí es que él llega y conoce a su esposa y por lo tanto dura 40 años viviendo en ese lugar. Hay muchos comentaristas que dicen que posiblemente Moisés haya escrito el libro de Job, porque como él estuvo en el área, pudo escuchar la historia de este hombre y escribirla. Ahora bien, la más aceptada es que el mismo Job haya escrito su libro, porque él mismo hace mención de quién escribiría su historia. ¿Y quién mejor conocerla que él mismo? O sea, la más aceptada es que Job haya escrito su propio libro. O sea, él estuvo viviendo en esa área donde luego entonces Moisés vivió. Por lo menos vemos todo esto aquí. Y que Job tenía una familia numerosa. Y que se ve que aún era joven. ¿Por qué razón? Bueno, tiene 10 hijos. En ese momento que acabamos de leer. Más adelante tiene 10 más. O sea que por lo tanto, en este momento era un hombre joven prácticamente, porque en el capítulo 42, verso 13, después Dios le permite 10 hijos más. Pero algo que acabamos de leer, que es bien interesante en la vida de Job, que este hombre era tan temeroso de Dios.
Un hombre que buscaba tanto la integridad, que se preocupaba por el bienestar de la vida espiritual de sus hijos. Algo que muchos padres dentro de la iglesia han descuidado. Muchos padres, y principalmente hoy en día, están más preocupados porque el hijo esté tranquilo, incluso en la iglesia, y lo que le pasan es una iPad o un celular para que esté tranquilo. Si están en la casa, el padre, que el niño o la niña o el joven esté con su iPad, con su tablet, con el iPhone, con lo que sea, para que esté tranquilo. No se preocupa por preguntarle, incluso cuando salen de la iglesia. Si el niño no está, por ejemplo, en el culto de adultos, de una edad que puede escuchar el mensaje, en su área de niño, ¿qué te enseñaron las profesoras hoy? A veces ni le preguntan. Si están en el mensaje, ¿de qué se predicó hoy? No se preocupan por la vida espiritual. No se acercan al hijo a preguntarle, ¿leíste la Biblia hoy? Sí, leí tal cosa. ¿Qué entendiste allí? Muchos padres lamentablemente han descuidado esa parte en la vida de su familia. Este hombre se preocupaba. Si los hijos tenían cumpleaños, una fiesta, terminó esa fiesta, lo mandaba a buscar a todos. Oye bien, lo mandaba a buscar a todos para orar, por si acaso en esa fiesta hubo un momento que ya hayan ofendido a Dios. ¡Wow! Es impresionante, impresionante. Por si acaso hayan ofendido a Dios. Y cuando vemos la integridad de este hombre, es hermoso. Y podemos decir, ¿quién es quien dice que Job era un hombre íntegro? Dios. Dios, y vamos a ver parte de esto, es que va diciendo las cualidades que Job tiene. Y vamos a ver por lo menos unas cuantas, que recuerdo una vez más, es Dios quien dice las cualidades de Job. No es ningún hombre. ¡Wow! ¡Wow! Como lo quisiéramos nosotros, que Dios dijera a sí mismo de nosotros. ¿Ha visto el pastor Omar? Es así, 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 así. Claro, nos gustaría que Dios dijera esa, pero no la otra. Satanás, ve, quítale lo que tiene. Esa parte yo no la quiero, ¿verdad que no? Nadie la quiere. Ok, usted fue fiel durante la riqueza, se fue todo y fue fiel. Ok, te permito que lo enferme ahora. Esa no la quisiera, ¿no? Que Dios diga las cualidades sí, pero lo otro no. Lamentablemente la Biblia no es un buffet, no es lo que nos conviene, es lo que Dios dice que debe ser, no que no nos gusta, sino lo que dice Dios que va a ser. Y Dios es quien está diciendo que Él era intachable, perfecto. Este hombre, ¿qué significa esto? Completo, íntegro, que no admite, oye bien, o no merece censura en su manera de vivir. Wow. Luego Dios dice, recto. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre íntegro, derecho. Lo que te estoy explicando tiene que ver con la palabra hebrea que se va diciendo aquí. Perfecto, recto. ¿Qué quiere decir esto? No solamente correcto, sino correcto en su manera de comportarse, de su comportamiento moral. Era una persona que trataba de tener siempre un comportamiento correcto delante de todos y en su casa. Una vez más, tenemos que poner el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros aquí en la iglesia somos unas cosas y en la casa somos otras? Principalmente, no solo las esposas, también los esposos. Como nosotros como líderes y sacerdotes de nuestra casa, tenemos que ser siempre el ejemplo para nuestra familia. Porque qué más triste para unos hijos o una esposa, que la esposa en la iglesia esté con una imagen delante de los demás, mientras la esposa está mirando esto. Oh, pero mira Fernando, cómo es en la iglesia y el demonio que en la casa. Así los hijos. Así lamentablemente los hijos ven eso. O sea, este hombre en su comportamiento moral, por esa razón, tenía la autoridad de mandar a buscar a sus hijos para santificarlos. Si usted observa bien el texto, estos hijos no eran niños ya. ¿Me está siguiendo mi hermano?
Ya no eran niños porque cada quien tenía su casa. O sea, que eran adultos. Y fíjese bien, usted lo sabe que los niños, mientras son niños, tú le dices una cosa y ellos van a obedecer. Porque son niños y están sometidos ante ti. Ahora bien, el niño aún sea grande debe someterse. Pero, ahí viene el pero. Si ese padre y esa madre no dieron ejemplos a ese niño, mientras él sea niño, él debe estar tranquilo. Pero cuando crezca, no te va a obedecer. No va a creer lo que tú dices, porque no vio un ejemplo en ti. ¿Qué nos dice esto? Que ellos vieron un ejemplo en su padre. Por eso te estoy diciendo lo que el hebreo no está hablando aquí. No solamente era recto, un comportamiento correcto, moral, fuera, sino en su casa también. Por eso era que esos hijos, siendo adultos, cuando él lo mandaba a buscar, venían. Perfectos, intachables, como algunas traducciones dicen. Y esta parte también es tremenda. Oye bien, lo que quiere decir esto, que él tenía una compatibilidad en todo, un tipo íntegro, sinceridad. O no solamente era íntegro, sino sincero. Prácticamente vamos a decir transparente en todo lo que hacía. Cuando Dios está diciendo todas estas cualidades de Job, no está diciendo, tenemos que tener cuidado con eso, que Job no pecara. ¿Estamos claros? El único hombre que ha pisado este mundo, esta tierra, sin pecar, se llama Jesús. Después, todo ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, todos hemos pecado. Este hombre, Dios está hablando de la manera del caminar. Claro, el mismo Job reconoce que puede pecar. Por ejemplo, capítulo 9, verso 20, escuche lo que dice Job. Aunque soy justo, mi boca me condenará. Eso es Job. Aunque soy inocente, él me declara culpable. Bueno, Job está hablando claro que él sabe que con su boca puede pecar. Él está hablando claro. Pero hay cosas que él dice aquí que es necesario analizarla. Por ejemplo, ¿tenía Job oportunidad de defenderse a sí mismo delante de Dios? Escuche lo que acabo de decir. Delante de Dios. Defenderse delante de Dios. Vuelvo y lo repito. ¿Tenía Job oportunidad de defenderse delante de Dios? ¿Tiene alguno de nosotros defendernos delante de Dios? No sé si me está entendiendo lo que quiero decir. Incluso en un momento que él pide un árbitro, Job. Recuerda que yo no voy a darte todo el libro, te invito a que lo leas. Tremendo libro. Donde él pide un árbitro entre Dios y él. Ese árbitro hoy lo tenemos, que intercede por nosotros, Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Dios dice, tú pecaste, ¿quiénes somos para decirle a Dios que no hemos pecado? ¿Tenemos alguna oportunidad de defendernos y decirle, yo no pequé, tú estás equivocado? ¿Me estás siguiendo por donde voy? Nadie. Si Dios dijo, tú eres íntegro, tú eres íntegro. Ahora, si Dios dice, tú estás pecando, tú estás pecando. No hay nadie que pueda decir nada. Entonces, en varios textos que Job dice, encontramos en algunos momentos, no solamente como dije, que él está pidiendo un árbitro entre Dios y él reconoce que él no logrará defenderse con Dios, pero él entiende en algunos momentos, que Dios trata igual al inocente como al impío. Él lo entiende así, que en algún momento que Dios permite cosas, o sea, que él trata así de una manera fuerte al inocente como al impío. Versículo 22 del capítulo 9, escuche. Todo es lo mismo. Por tanto digo, él, refiriéndose a Dios, destruye al inocente y al malvado. ¿Qué nos muestra esto aquí? Que Job tenía debilidades. Dios, por eso es el libro más grande, lo más grande que puede haber en la tierra es la palabra de Dios. No hay nada, absolutamente nada que tú me puedas comparar con la palabra de Dios. Nada, mi hermano. Porque muchos libros que de historia cuidan
las debilidades de sus héroes y sus errores. Dios no. Puedes tener el nombre que tú tengas, las cosas buenas que hiciste, pero Dios va a mostrar las malas también. Y encontramos uno por uno de los hombres de la Biblia en sus errores. De alguna manera, Dios va mostrándola, como con Job. Había cosas que Job necesitaba ver y él lo reconoce luego. De oído te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco mejor. Él reconoce. Y Dios está permitiendo que veamos esas cosas en Job para el cuidado nuestro. No de Job, nuestro. ¿Y cuál es ese? La idolatría. Para que ninguno callamos ahí. Ninguno lleguemos a ese nivel. Mira lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te das cuenta? La Biblia no se equivoca en lo absoluto. Otra cualidad que dice Dios de él: temeroso de Dios. Eso quiere decir reverencia en su presencia. Un hombre que trataba de mantener una reverencia delante de Dios. Y yo quiero que esto que estoy mencionando nos ayude a ver la manera que debemos vivir con Dios. Nosotros podemos imitar a Job. No te pongas en la mente y decir, solamente era Job. Job podía hacerlo. ¿Por qué Job solamente podía hacerlo? Era un ser humano como tú y yo. Ahora, el que pudiera Job recibir lo que luego recibe, y porque esa integridad, esa cercanía con Dios lo ayudó. ¿Me está siguiendo, mi amado? Porque él conoció a Dios. Y aunque tenía sus debilidades como tú y yo, pero entendía que en un momento Dios iba a arreglar la situación. Y él lo expresa. Algo Dios iba a hacer en el camino. Pero si tú y yo no tenemos una relación con Dios, con su palabra, en oración, no podemos conocer cómo Dios actúa. Por lo tanto, cuando lleguen las pruebas, vamos a actuar neciamente, porque no le conocemos. Y lo bueno es que Dios quiere que le conozcamos. Él temía a Dios. Y el hebreo lo que nos está diciendo aquí, oiga bien, te lo voy a leer, que lo que tiene una continua reverencia ante Dios, de su bondad, de su verdad. Otra palabra que dice Dios de él: apartado del mal. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra en hebreo? Alguien que es alejado, desterrado. Cuando está diciendo aquí apartado del mal, era que Job estaba como un desterrado, un alejado del mal, que cuidaba su vida de mantenerse lejos de pecar. Wow. Como quisiéramos nosotros también ser así. Hago una pregunta: ¿podemos lograrlo eso? Tengo una respuesta. Job pudo. ¿Podemos, quiere decir Dios? Sí. Una vez más, es nuestra cercanía con Dios. Mientras más estrechemos nuestra intimidad con Dios, más nos alejamos del pecado, de las cosas que nos hacen mal. Si me alejo de Dios, más propenso estoy de caer en el mal. Mientras más me acerco a Dios, más miraré el pecado como es aborrecible, algo que a Dios no le agrada. Dios en el capítulo 1, verso 8 y el capítulo 2, verso 3, que dice todas estas cualidades de Job. ¿Se lo dice a quién? A Satanás. Y Job, es Dios quien le dice a Satanás las cualidades de Job. ¿Y qué nos muestran estos dos capítulos? Que las pruebas no siempre vienen por el pecado. ¿Te recuerdas lo que hablábamos la semana pasada? Las pruebas no siempre vienen por el pecado, porque este hombre no, para decirlo de esta manera, había hecho nada que le tuviera que venir estas pruebas a su vida. Las pruebas para el crecimiento nuestro, como hablamos la semana pasada. Dios está trabajando áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, necesitan ser santificadas. Y eso es lo que hace la prueba.
Recuerda el título de este mensaje. Derribado en la batalla, pero no derrotado. Porque las pruebas sí son tan fuertes a veces que no llega un momento de no puedo más. Pero no estoy derrotado, porque Dios dice en su palabra que somos más que vencedores. Y este hombre se vio así. Y nos muestra un momento la conformidad al perderlo todo. Según vemos esto, versículos 6 al 22. La conformidad al perderlo todo. Y cuando digo todo, absolutamente todo. No hay un detalle que se guarde y dice, oh, perdió esto, pero aquello. No, todo. Mis amados hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Es esto que debemos enfocarnos en esta historia. Del verso 14 a 15 encontramos que, bueno, el ganado y parte de los criados mueren. Luego, verso 16, encontramos que un fuego mata las ovejas y los criados también. Verso 17, mata a los camellos, muerte de los criados también. Y 18 al 19, la muerte de sus 10 hijos. Quiero que un momento, mientras te digo esto, tú reflexiones. ¿Cómo venir perdiendo las cosas materiales? Ahí. Entonces luego, lo que más nosotros los padres apreciamos en esta tierra, nuestros hijos. Los que tenemos hijos sabemos que son nuestros hijos para nosotros. Qué padre que realmente ama a sus hijos, que no daría su vida por su hijo. Qué padre que ve un momento que un hijo está en peligro y dice primero, no, yo muero para que mi hijo viva. Qué padre que ama a su hijo no haría eso. Todos. Todo padre que verdaderamente ama a su hijo daría su vida por su hijo. Todo, padre o madre. Este hombre, todas las cosas materiales se fueron. Y él, por decirlo de esta manera, prácticamente lo tomó con calma. Pero cuando llegó la noticia de que, oye bien, no es que murió un hijo, dice, bueno, quedan 9, me duele como quiera, pero aún me quedan estos 9, y gracias Señor, ayúdame a esta muerte de mi hijo tal o mi hija tal que murió, pero todavía tengo los otros 9. No, los 10, como decimos en Dominicana, de un solo golpe. Hermano, los padres que hemos perdido hijos en algún momento, sabemos lo que eso duele. Sabemos lo que eso duele mucho. Imagínate, te duele, tú eres padre, eres madre. Imagínate, 10. Es ahí entonces que este hombre adora a Dios. Este hombre adora a Dios de una manera, hermano, entregado ante su dolor de que estos 10 hijos se le fueron, le murieron. Wow. Y él sabía que Dios le dio los 10 hijos y toda la riqueza que tenía. Por lo tanto, escucha bien, Dios le dio todas las riquezas, las cosas materiales que él tenía. Dios le dio los 10 hijos. Por lo tanto, él tenía la autoridad de quitárselo. Parece fuerte, ¿verdad? Pero sí. Capítulo 1, verso 21, escucha lo que dice Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a hallar. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ante las pequeñas pruebas, y discúlpame, tú dirás, pastor, comparado con esta, ¿has dicho así en algún momento? ¿Has dicho, Señor, tú te llevaste esto? ¿Tú tienes la autoridad?
Tú me lo diste, tú te lo llevaste. Gracias. ¿Alguna vez lo hemos dicho? Recuerda lo que acabamos de hablar. Las cosas materiales se pierden y pueden regresar. Pierdes un carro ahora, puedes tenerlo mañana. Pero los hijos, una vida, no regresa. No regresa. Nadie regresa de la muerte, absolutamente. Si murió con Cristo, le veremos cuando Cristo nos junte. Pero nadie va a volver. O sea, duele mucho. Y este hombre expresa estas palabras. El Señor quitó, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo Job para perder todo esto? Nada. Dios estaba trabajando en la vida de él. ¿Sabe lo que no hizo Job ante esto? No reaccionó con alguna maldición a Dios. No culpó a Dios de su desgracia. Ahí está cuando dice que no pecó. Que en ningún momento ante la desgracia que estaba viviendo, no culpó a Dios, no maldijo a Dios. No tuvo ninguna palabra apresurada que nos suele suceder a nosotros cuando estamos en pruebas. Porque como decía la semana pasada que veíamos en Santiago, el capítulo 1, que dice que vienen diversas pruebas. Yo dije que son como las uvas. ¿Tú tienes un ramillete de uva? No son dos, son varias. ¿Verdad que sí? Son muchas. Así mismo la prueba viene una y cuando tú crees que esta va a terminar ya está la otra. Como si fuera un concierto de música, que viene una persona y van entrando cuando hay un gentío en el estadio. Así mismo vienen las pruebas. Una y después viene la otra y la otra. Y tú llegas a un momento que te ves como sin salida y acorralado y no sabes qué hacer. Esta es la historia de un hombre que vivió eso mismo. De otra manera, como la tuya. Como la mía. Un momento difícil en su vida. Bien difícil. ¿Cómo reaccionamos a esos momentos de prueba que Dios permite en nuestra vida? ¿Seremos agradecidos como Job? Porque fue agradecido. ¿O comenzaremos a maldecir a Dios? ¿A echarle la culpa? ¿Tú recuerdas que yo hacía una referencia de cuando vienen las pruebas así tan fuertes que vienen todas juntas? Y yo decía que llegó un momento que tú le abres los brazos a Dios y le dices, dime algo, habla conmigo. Dime qué está pasando conmigo, que tú has permitido tantas cosas. Llega un momento que nos arrodillamos y lloramos ante Dios. Un momento tan difícil allí, ante la prueba, son muchas cosas que suceden. Recuerda que Dios te está trabajando tu fe. Y llega un momento que ante tantas pruebas juntas, diversas, como dice Santiago, llegamos a decirle a Dios, o sea, preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente estoy en el camino? ¿Realmente Dios me ama? ¿He sido llamado por Dios? Todo eso viene. Dios está trabajando en mi vida. En verdad, Dios me quiere en este camino. Llegamos a pensar de esta manera. Dios me ama que me permite esto. No solo Job, Dios lo trae a la memoria de nosotros cuando estamos en prueba. La evidencia más grande que tú puedes tener en tu vida para saber que Dios está ahí, que no te ha abandonado, y aunque tengas debilidades, no significa en todo tiempo que es por un pecado, sino Dios está trabajando contigo en las pruebas. La imagen que debe llegar a tu vida, a tu corazón, una vez más lo voy a decir, nunca me cansaré, del hombre más santo y único santo que ha pisado la tierra, fue llevado a una cruz y cargó con nuestros pecados, el inocente por los culpables. ¿Tú has sufrido como Jesús? Ninguno.
estar horas con clavos cruzando su mano. Horas con las heridas abiertas de los latigazos. ¿Te das cuenta? ¿Hemos llegado a ese nivel? No. ¿Y lo hizo Dios porque no amaba a su hijo? Sí. Y no solamente amaba a su hijo, sino que también nos amaba a nosotros y sacrificó a su propio hijo. ¿Te quieres saber más? Si Él te ama aún estando en medio de la prueba. En ningún momento se le atribuye a Job algún despropósito alguno en cuanto a Dios. En ningún momento. Palabras apresuradas que no pasan durante las pruebas, mi amado. Te estoy diciendo esto para que ores a Dios. Si te encuentras en este momento una profunda prueba, si mañana llega alguna, que pida ayuda. Ayúdame, corazón, Señor. Estoy desesperado, estoy desmoronado. Pero pide a Dios que te ayude a tener autocontrol. Para nunca, jamás ofender a Dios. Este hombre fue conforme al perderlo todo. Wow. Pero no solamente esto. Su integridad en la enfermedad. Y esto lo vemos en el capítulo 2, 6 al 8. Esta integridad que este hombre mantuvo en medio de una enfermedad horrible. Ve conmigo, por favor. Capítulo 2, 6 al 8. Donde nos habla ante esta enfermedad de Job. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, Job, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Escucha eso. Mira ahora. Job tomó un tiesto, o sea, como un hierro, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Esto es después de perder todos sus bienes y sus 10 hijos. Ahora viene esto. Esta enfermedad horrible, incurable. Oye bien, incurable. Esta enfermedad existe en el día de hoy. Se conoció, o sea, se describió en 1966. Y su nombre es hiperhemoglobina E. Ahí te puse el nombre, para que lo puedas leer. O síndrome de Job. Existe hoy día. Te voy a dar algunas descripciones de lo que hace esta enfermedad. Anomalías en los huesos y en los dientes, incluso fracturas. ¿Va escuchando, Eczema. ¿Qué significa esto? La dermatitis atópica es una infección que hace que la piel se seque, pique y se inflame. Lo que yo te estoy diciendo es porque Job lo va describiendo. Amén. Abscesos. Es una infección, inflamación en la piel, caracterizada por la hinchazón. Escucha. Y la acumulación de pus por dentro y por fuera. Y acumula gusanos. Hermano, mire, leyendo estas descripciones de lo que es esta enfermedad, que por eso se le llaman el síndrome de Job, porque es lo mismo, por la descripción que él da en el libro, y la medicina encontró esta enfermedad. ¿Tú estás imaginando gusanos dentro de tu piel? Job lo dice, sí, capítulo 7, verso 5. Escucha. Mi carne está cubierta de gusanos, y de una costra de tierra mi piel se endurece y supura. ¿Tú te imaginas eso en tu cuerpo? Que tú sientas gusanitos en tu piel. También esta enfermedad tiene infección sinusal, o sea, de la nariz, resfriado que no mejora, mal aliento, pérdida del olfato. ¿Tú recuerdas que la gente se fue alejando de Job? Quedando solo.
Algo que Job menciona, que podemos ir viendo lo que yo estaba trabajando en él, que en un momento ya, como no tenía fuerza, no tenía nada, y la gente le abandonó, Job dice, lo que antes yo aborrecía, ahora es mi alimento. Lo que antes yo aborrecía, ahora es mi alimento. Las personas que se paraban cuando lo veían, nadie viene ahora a tenderle una comida. La tos empeora, principalmente en la noche. Fatiga emocional. Fiebre que causan alucinaciones. En el capítulo 7, versos 13 al 14, él dice, y me espantas con sueño, dice Job. O sea, que te espantan esas alucinaciones. Dolor de cabeza. Es similar a una presión aquí atrás, aquí en la cabeza. ¿Alguna vez tú has tenido ese dolor de cabeza que aquí atrás tú sientes como una presión? Lo de Job era constante. Pues yo lo he sentido. Bueno, ayer, por cierto, que mi esposa y yo estábamos en un funeral. Y comenzó a darme este dolor de cabeza. Y yo le decía a ella cuando veníamos del camino, tengo este dolor. Y comenzó aquí esa presión hasta que se me puso aquí. Pero esto era constante. Inmediatamente comimos algo, tomamos algo, se fue. Parece que era hambre, ¿verdad? Aleluya. Ya, pero lo de Job era constante. Siempre como que esa cabeza iba a explotar. Infecciones pulmonares o respiratorias. Lo más grave de esto es que en ese tiempo que pasó esa enfermedad, no había cura. La noticia de hoy es que tampoco la hay. No hay prevención, no hay cura para esa enfermedad. Hasta el día de hoy. ¿Quién se la produjo a Job? Satanás. Su mujer misma también. Capítulo 2, versos 9 al 10. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¿Te recuerdas lo que te dije antes? Que en su casa él mantenía un comportamiento de integridad. Y bien, ¿qué está haciendo la mujer ahora? Reconociendo que era un hombre íntegro. Aún conserva tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Escucha, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Tú que estás aquí, tú que me estás viendo en la transmisión y lo que será este video, ¿estás aceptando lo que Dios está haciendo en tu vida? Le ha dicho al Señor, dame fuerza, yo sé que estás haciendo algo, ayúdame a seguir adelante tranquilo. ¿O has comenzado a patalear, a decir cosas feas a Dios? Tú me dirás, pastor, cada prueba, cada quien le duele como vive. Sí, es cierto, cada quien tiene su prueba y le dolerá a este como el otro no le duele. Cada prueba es diferente. Pero hemos llegado a ese nivel de tener una enfermedad que nos lleva a ese nivel de tener gusanitos en nuestra piel, fiebre que te destruye, que te trae alucinaciones que te espantan. Tener que sentarse en ceniza para estar tranquilito ahí y rascarse con un tiesto. ¿Hemos llegado ahí? No lo creo. La palabra de la mujer, ¿cómo habló esta mujer? Él le dice que habló como necia. Cuando el hebreo traduce aquí, para que no haya una confusión, dice bendice a Dios y muérete. Pero esa palabra bendice no está diciendo que lo bendiga. Te alabo, Señor. No, por eso la traducción también está correcta al decir maldice, porque esa es la intención de la palabra. ¿Me están siguiendo? La intención de la palabra de su mujer es maldecir a Dios, no que lo bendiga, decirle te amo. No, porque lo que ella quiere es que él maldiga a Dios para que como blasfemo Dios lo mate. Eso es lo que ella le está diciendo a él. Para que Dios te encuentre como un blasfemo, entonces te mate. Y ella está actuando como aquel que no conoce a Cristo.
Cuando estamos en medio de las pruebas, los que comienzan a decirnos cosas malas del Señor, cosas malas de la iglesia, para que nosotros nos alejemos de Dios. Y esa persona está actuando igual que esta mujer de Job. Abandona tu piedad, maldice a Dios y se acabará todo, blasfema contra Él. ¿Puede venir de Dios alguien que nos diga que blasfememos contra Dios? No. Job quedó solo, mi hermano. En un momento él dice que nadie le ayuda con nada, ni a comer ni a nada. ¿Qué nos deja ver esto? Hasta la mujer lo dejó solo. Bueno, si dice que él no encuentra a nadie que le ayude, ni a comer, ni a hacer nada, es porque la mujer no estaba ahí. Los momentos de las pruebas, Dios permite eso también. Muchas veces que la persona en la que más confiamos se vaya. No solo que nos traicione, sino que se vaya. En la persona que pensamos que quizás no puede tender la mano en un momento tan difícil, Dios permite que se aleje. ¿Está escuchando la palabra que yo digo? Permite. Es Dios que lo está permitiendo. Porque Dios necesita que en ese momento tú estés tan solo, para que entiendas que dependes de Él, mi hermano. Que tú dependes de Dios. Y que no importa lo bueno que sea el hombre a tu alrededor, tu confianza debe estar en Dios. No en ningún ser humano, no en nadie, sino en Él. Y por eso Él permite que todo el mundo se te aleje. Como a Job. Aún los 3 amigos que llegaron ante él para ver las desgracias que Job tenía. Estos amigos al verle no hablaron, duraron una semana con él y nadie decía una palabra. Ante el espanto en sus ojos que vieron a Job. ¿Y qué llegaron ellos a hacer? Lo que mucha gente hace cuando tú te pruebas. Acusarlo de que pecó contra Dios. Quizás te lo han hecho a ti también. Pero confía en Dios. Confía en Dios. ¿Recibiremos el mal de Dios? ¿No recibiremos? ¿Recibimos el bien de Dios? ¿No vamos a recibir el mal? Este hombre, en medio de esta tormenta que estaba viviendo, mantuvo fiel a Dios. Mantuvo su integridad. Los 3 amigos le acusaron de cosas terribles a Job. En vez de darle aliento ante lo que estaba viviendo, lo comenzaron a acusar. Reconoce, tú pecaste, reconócelo. Luego llega otro más, que también comienza a bombardear no solo a Job, sino a los otros 3 también. Y momentos como cuando tú estás en esa profundidad de la prueba, tú no quieres que la gente te esté acusando. Tú no quieres que la gente esté dándote tan duro en tu corazón. Tú lo que quieres es que alguien te diga, ten paz, Dios está contigo. Pero Dios permite que esa gente venga. Como Job. Llega el momento en que Job, desesperado, habla. Sin maldecir a Dios. ¿Y qué hace Dios? Entonces viene y habla a Job a su vida. Al mantener su integridad, Dios le devolvió más de lo que él tenía en principio. Se lo duplicó. Escucha. Luego le dio 10 hijos más. Y dice que sus hijas eran las más hermosas de la tierra en ese momento. ¿Se da cuenta? Esta historia de Job nos enseña a nosotros que en medio de las aflicciones y la prueba, el Señor no nos abandona. Está ahí. Por todo el camino y la aflicción que Job vivió, Dios nunca se alejó de él. Nunca le dejó. Y él buscó refugio en Dios. Como te dije antes, cuando estaban siendo azotados por los vientos y el mar a la barca, Dios, en la persona de Jesús, estaba durmiendo ahí. Y estos hombres con experiencia de la mar tuvieron temor por lo que estaba pasando ayer. Un huracán, totalmente. Pero ese huracán que estaba por partir la barca,
no podía más del que estaba acostado allí durmiendo, porque era Dios mismo. Y Dios se levantó en la persona de Jesús, cayó al viento y al mar, y todo cesó. Nuestro clamor debe ser a Él. A Él. Y esta es mi conclusión de hoy. Recuerda el sacrificio de Jesús. Cada vez que esté en prueba, recuerda el sacrificio de Cristo, el dolor inimaginable que Él vivió, ese sufrimiento que Él tuvo durante la cruz, en los latigazos, para que tú no sufras eternamente. ¿Tú entiendes esto? Él, siendo Dios, prefirió sufrir como hombre para que tú y yo no suframos eternamente. Como dice, aunque andemos en valle de muerte, no temeremos porque nuestro Dios está ahí. Él nos ha hecho libres de la muerte eterna. Pero Él tuvo que pagarlo primero. En esas aflicciones que pueda tener, recuerda que Cristo sufrió más que tú, siendo inocente, siendo el Hijo de Dios. Que no se halló pecado en su boca. Se llora en las pruebas, sí, yo lo sé. Yo lo sé. Pero Cristo sufrió por ti. Esto se va un día. El sufrimiento final de aquel que se basa en Cristo es eterno. Una prueba que va a durar un tiempito y se va. Pero el gozo con Cristo es eterno. El gozo con Jesús es eterno. Estar todo el tiempo en la eternidad al lado del Señor. ¿Tú puedes lograrlo con algún precio? ¿Tú tienes algo como lograrlo? No. El precio es demasiado alto. Por lo tanto, solo el Hijo de Dios podía hacerlo. Y Él pagó ese precio. Lo pagó por ti, por mí. El Hijo dice, yo sé que mi Redentor vive. Mi amado, en medio de las pruebas que tienes ahora mismo, di esta palabra en tu corazón y si puedes con tu boca, yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Y aún yo esté en el piso, no estoy vencido, porque mi Dios venció en la cruz y me hizo a mí más que vencedor con aquel que nos amó. Dios te bendiga, mi hermano. Cristo está contigo. Dios es grande. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Tú crees esto? Vamos a orar. Eterno Señor, eterno Dios y Padre Celestial, las pruebas hacen doler nuestro interior, nuestra alma, nuestra mente se turba, nuestro corazón se demorona. Pero ayúdanos siempre a entender, Señor, que en medio de las tormentas, o sea, las pruebas, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí. Ayúdanos como Job a adorarte en medio de las pruebas. Ayúdanos como Job, aunque derribado, pero no derrotado. Porque nuestro Dios vive. Tú eres un Dios vivo. Te pido por cada persona que en este momento está en medio de pruebas, que tú le dé aliento y sabiduría, Señor. Que nos muestre cada día que tú estás en medio nuestro. Que tú estás ahí, Señor, para guardarnos, para ayudarnos en medio de esta tormenta. Sé con cada uno de nosotros siempre, Dios. Y gracias, porque en medio de estas pruebas, tú estás trabajando en nuestra vida, nuestros corazones, nuestra santificación. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Amén.